Muy buenos días compañeros, el día de hoy junto a mi compañera Tania Becerra vamos a explicarle el papel que cumple el personal de enfermería en el área de cirugía, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito asistencial, y vamos a dividirlo por diferentes pautas y de una manera muy didáctica para que sea mucho más factible su entendimiento. Como primera medida tenemos, o primera etapa, tenemos una valoración por parte de medicina. En este caso pues nuestro papel sería como el acompañamiento del paciente y verificar que el médico, los exámenes que haya solicitado estén en regla. También se acompaña al paciente para que tenga una asignación con una cita médica previa a su procedimiento, y pues con el ámbito de que sea todo llevado en un orden cronológico y evitando pues posibles errores. Como segunda medida encontramos el consentimiento informado. En esta parte el personal de enfermería cumple un papel fundamental, el cual es indicarle al paciente el proceso que se le va a realizar. Vamos a hacer una explicación de una manera muy sencilla para que el paciente pueda entender. Se procede a explicarle el documento y la importancia de él con el fin de que el paciente acceda a firmarlo y para poder llevar posteriormente pues a cabo la cirugía, ya que teniendo en cuenta que si el paciente no firma el consentimiento, no es posible llevar a cabo la cirugía. Esto también se realiza con el fin de evitar problemas legales en caso de que la intervención hayan posibles errores o eventos no deseados. En el tercer momento encontramos la información. En este momento pues es importante, ya que nosotros, el personal de enfermería, junto con el personal de medicina y los especialistas que vayan a realizar la intervención, vamos a realizar una visita al paciente en el área prequirúrgica, en el cual vamos a verificar que el paciente esté totalmente informado del procedimiento. Se le va a explicar de una manera muy sencilla, como lo hicimos anteriormente. El médico va a hacer una valoración prequirúrgica junto con el anestesiólogo. También vamos a recolectar la información necesaria, como por ejemplo que haya un ayuno mínimo de 8 horas, la ingesta de algunos medicamentos que puedan llevar una reacción adversa mediante que pueda ir realizando la cirugía, como lo pueden ser sangrados o shock, entre otros. En este momento pues se tiene al paciente ya previo a realizar el procedimiento, y pues también se hace con el fin de disminuir un poco la ansiedad que este tipo de procedimientos en general producen en cada uno de los pacientes. Como cuarta etapa encontramos ya el área quirófano. En esta área el personal de enfermería cumple un papel fundamental, el cual es verificar, dirigir y implementar cada uno de los protocolos con el fin de que la cirugía se lleve a cabo con el menor riesgo posible y de una manera adecuada. En este momento el personal de enfermería se encarga de verificar que cada uno de los instrumentos y los implementos estén en orden, que haya el papeleo adecuado. En esta etapa también se utiliza la escala de valoración de cirugía con el fin de minimizar riesgos, que está dicha por la OMS, que en un momento se las voy a explicar, y se va a proceder a presentar el equipo de cirugía. Cada uno se va a designar sus roles como tal y vamos a hacer una verificación completa de todo el procedimiento quirúrgico. Bueno, como les venía anteriormente mencionando, en el área de cirugía vamos a realizar la verificación de la lista de seguridad, en la cual vamos a preguntar y a confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico donde vamos a hacer el procedimiento y si está previamente consentimiento informado, como ya lo habíamos nombrado en este lado. Si se ha marcado el sitio quirúrgico, si se ha completado y se ha esterilizado el material que vamos a utilizar, si se ha confirmado si el equipo de anestesia tiene todo lo necesario para realizar la cirugía, si se ha colocado un pulsoxímetro y que este funcione. Vamos a tener en cuenta también las alergias que el paciente ya nos haya dicho o las alergias que tenga en el historial clínico. Y el personal de anestesia tiene que tener en cuenta si el paciente presenta una vía aérea de difícil acceso o con riesgo, para contar a sí mismo con su equipo necesario para una pronta intervención en caso de un evento adverso. Se debe también tener en cuenta si el paciente sufre de riesgo de hemorragias durante la operación, para contar con el equipo necesario, ya sea transfusiones sanguíneas y todos los implementos necesarios para evitar un sangrado mucho mayor.
Antes de la incisión cutánea también se llevan a cabo unos pasos, los cuales son el confirmar que todos los miembros del equipo estén y se hayan presentado y tengan previa asignación de sus funciones, el confirmar la identidad del paciente, el procedimiento y el sitio quirúrgico en donde se va a realizar la cirugía. Debemos también confirmar si se ha administrado la profilaxis antibiótica 60 minutos antes de la operación, que es lo recomendado, y tener unos criterios previos a la cirugía. El cirujano en este caso nos brindará la información de cuáles son las pautas y los momentos en la cirugía que van a ser críticos e indispensables para que todo el personal de salud esté pendiente a realizar su labor pertinente. En el equipo de anestesia debemos también tener en cuenta si presenta algún problema específico en cuanto a la administración de la anestesia. El equipo de enfermería posteriormente tiene que verificar si hay una esterilidad completa del equipo y los implementos a utilizar y, como lo había dicho anteriormente en el área de quirófano, vigilar si todos los implementos están funcionando correctamente. Debemos tener unas imágenes diagnósticas, en este caso pues el médico es el que las solicita y debemos verificar si están disponibles y a la vista del médico. Antes de que el paciente salga del quirófano también se deben verificar unos momentos, los cuales son confirmar el nombre verbalmente del paciente y el nombre del procedimiento, el recuento de instrumentos y de gasas que se han utilizado durante la cirugía, el etiquetado de las muestras en caso de que se haya solicitado una muestra para un laboratorio. También se debe verificar si hay problemas con el instrumental y con los equipos. El cirujano y el anestesiólogo pues revisan previamente al paso del paciente ya a sala de recuperación los aspectos y el tratamiento que debe seguir este paciente posterior a la cirugía. Bueno, inicialmente les voy a hablar sobre la escala de Glasgow, la cual tiene como objetivo evaluar el nivel de conciencia de nuestro paciente en el área postquirúrgica. La escala de Glasgow pues, es una valoración que consiste en 3 criterios, en las cuales vamos a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, mediante una escala en donde la puntuación máxima es 15 o más, y para esta puntuación es un valor normal. Cuando la puntuación es menor de 9 es una puntuación con gravedad en esta escala, y cuando la puntuación es de 3 estamos evidenciando un posible coma. En la respuesta ocular vamos a evaluar si es espontánea, si responde el paciente a estímulos verbales o al dolor, si el paciente tiene una respuesta ausente en el área de los ojos, en donde la respuesta espontánea nos brinda un valor de 4 y la ausencia de una respuesta nos brinda un valor de 1. En la respuesta verbal, es esta, vamos a evaluar si el paciente está orientado, si el paciente está confuso o desorientado, si el paciente es coherente con lo que nos dice o con lo que nos responde, o si el paciente solo emite sonidos incomprensibles, o finalmente tiene una ausencia de esta respuesta, en donde un paciente orientado le podemos brindar una valoración de 5 y cuando hay una ausencia de alguna respuesta verbal le brindamos una puntuación de 1. En la respuesta motora vamos a evaluar si el paciente responde a las órdenes, localiza el dolor en caso de que se lo pidamos, si el paciente tiene retirada al dolor que podemos estimular. Generalmente se hace haciendo un poquito de presión con algún lapicero o algún objeto en la uña y podemos evidenciar el nivel del dolor o si el paciente está sintiendo. Podemos evidenciar también si el paciente tiene una flexión de las extremidades normal o anormal, y finalmente si tiene una respuesta ausente de los estímulos motores. Bueno, continuamos con la escala de Aldrete, también la cual nos ayuda a evidenciar la recuperación en 3 fases, que son la fase precoz, la fase intermedia y la fase de recuperación tardía. La escala de Aldrete nos ayuda a evidenciar en cuanto a los valores físicos y médicos de nuestro paciente. En la fase 1 es el intervalo en donde el paciente puede recuperar el control de sus reflejos, tiene
protectores e inicia pues su actividad motora inicial, que sería esta. En esta fase pues son asistidos por la unidad de cuidados posanestésicos, en este caso pues sería el anestesiólogo y su asistente, en donde se realiza una monitorización continua de los signos vitales, la saturación parcial de oxígeno y se evalúa el estado cognitivo con la escala de Glasgow y la fuerza muscular y la fuerza de la respiración de nuestro paciente. Teniendo en cuenta esto, también tenemos que en la fase intermedia, en la fase intermedia, vamos a evaluar si el paciente comienza a deambular, si el paciente tiene tolerancia al consumo de líquidos, si el paciente puede miccionar por sí solo y pues ya se procede pues a realizar una valoración por parte de medicina y el médico cirujano a ver si se puede hacer un traslado a la fase de recuperación tardía, que ya serían los posoperatorios. En esta fase también vamos a tener en cuenta la anestesia que se ha administrado y que probablemente ya esté pasando el efecto, y los antieméticos porque se tiene presente que la inyección de la anestesia en el posoperatorio genera en nuestro paciente muchas náuseas y vómitos. En la fase de recuperación tardía, vamos a evaluar si el paciente pues ya se sienta, si el paciente puede hablar por sí solo, si el paciente ya pues se va superando este proceso del área de cirugía, y vamos a tener en cuenta unos aspectos muy importantes que son la actividad física, la posibilidad de que el paciente respire por sí solo y tenga una respiración adecuada junto con la saturación de oxígeno, que haya un control de la presión arterial efectivo para nuestro paciente y que el paciente tenga un nivel de conciencia adecuado para posteriormente poderle brindar un alta del lugar de cirugía y que ya continúe con los cuidados de recuperación en su hogar y teniendo en cuenta las recomendaciones dichas por nuestro personal. Posteriormente vamos a continuar con nuestra compañera Tania, la cual nos va a ayudar con el área asistencial prestada por el personal de enfermería en cirugía.